¿Cómo ha estado? Hola, ¿qué tal? Pues me da mucho gusto saludarlos. Qué bueno que podemos coincidir el día de hoy. Muchas gracias. Quería ver si antes de que empezáramos formalmente pudiéramos checar si puedo proyectar. Sí, claro que sí, claro que sí. Me presento, soy la doctora Magdalena Mercado, presidenta del Colegio de Profesionales de la Psicología en Sonora. Es un honor y agradezco a nombre del colegio la participación, su espacio, su tiempo, su disposición. Y claro que sí, si gusta, revisamos si se proyecta correctamente. Adelante. Perfecto, muchísimas gracias. El gusto es mío, encantadísima de poder compartir con ustedes. Nada más voy a checar justamente que podamos proyectar sin problema. Muy bien. Parece que se está cargando. Si gusta, adelante las diapositivas para ver si se mueve perfectamente. Ahí ya ven la pantalla con la presentación, con la primera. Se ve la primera perfectamente, sin problema. Ah, perfecto. Muy bien. A ver, veamos por acá. Perfecto. Creo que sí, ¿verdad? Se ve perfectamente, claro que sí. Ahorita solamente faltan unos 3 minutitos. Agradezco mucho la presencia, la puntualidad de nuestros colegiados. Son personas muy, muy comprometidas y pues con esa intención siempre y sobre todo acciones para capacitarse en cuanto salen del trabajo y demás. El día de hoy, de hecho, coincide que tenemos una reunión de socios y socias y bueno, ahí pues nos ponemos de acuerdo de muchas cosas importantes. También quiero comentar que nos va a apoyar en esta ocasión la psicóloga María José. Ella Perfecto. es, ella es una también colegiada de aquí de Ciudad Obregón, Sonora. Se va a encargar básicamente pues de presentarla y bueno, de todas las formalidades de moderar esta conferencia. Agradezco también de antemano, María José, tu Gracias. participación y colaboración. Vamos a esperar a que sean en punto de las 7 de la tarde para dar inicio en respeto a las personas que están temprano. Muchísimas Perfecto. gracias. Muy bien, un gusto, doctora. Un gusto, un placer. Encantada. Gracias. De igual manera, para los colegiados que nos acompañan y para los estudiantes, porque también se ha hecho extensivas estas conferencias para los estudiantes, que nos vayan conociendo como colegio y sobre todo que aprendan eh, todo lo que de algún modo, si bien a lo mejor no se les enseña su formación profesional o se les enseña de manera general, aquí tienen la gran oportunidad de profundizar, entonces también están invitados estudiantes, egresados y los integrantes del FENAPSIME, que es la federación nacional con la cual convoca a todos los colegios del país. Entonces, hay una invitación en ese sentido también. Entonces, les vamos a pedir a las personas que nos acompañen que registren su asistencia. Es muy importante para efecto de las constancias al final del año. Eh, Vamos a pasar la liga pasada la media hora de la conferencia en varios momentos para que tengan a bien registrar la asistencia si son tan amables. Y bueno, ahorita nada más falta un minutito y empezamos.
Adelante entonces, iniciamos. ¿Listo entonces? Sí. Muy bien. Buenas tardes a todos los presentes. Mi nombre es María José Mariscal Espinosa. Soy socia aquí del colegio en Ciudad Obregón y seré la moderadora por este día de la conferencia que nos importa aquí nuestra expositora. En nombre del colegio y de FENAMCINE, les agradezco a todos por estar aquí con nosotros, especialmente a todas aquellas personas que se conectan desde otros estados del país. Antes de comenzar, también les pido amablemente que mantengan, por favor, sus micrófonos apagados durante toda la conferencia para evitar interrupciones. Si alguien tiene alguna pregunta durante lo que nuestra expositora está presentando, les pido de favor que la pongan sobre el chat y para al final pasar a leerlas. Al finalizar de las conferencias, yo voy a leer esas preguntas y tendremos tiempo para que nuestra expositora las responda. Es un honor para mí ahora sí presentar a nuestra conferencista, Andrómeda Ivette Valencia Ortiz, quien el día de hoy nos comparte su experiencia y aprendizaje con el tema manejo de duelo en la población infantil. En esta línea procedo a comentarles un breve resumen sobre su experiencia como profesional de la salud mental. La doctora es egresada de la licenciatura en Psicología de la UNAM, realizó el internado en Psicología General en el área de salud y estudió un doctorado en Psicología de la Salud dentro del posgrado de excelencia de la UNAM, con énfasis en enfermedades crónico-degenerativas en la infancia, especialmente en cáncer pediátrico. Actualmente es profesora investigadora de tiempo completo en el Instituto de Ciencias de la Salud de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Es miembro del Cuerpo Académico de la Salud Emocional e investigadora a nivel 1 del Sistema Nacional de Investigadores. Además, investiga en el campo de las enfermedades crónico-degenerativas de la infancia en el área de psico-oncología, obesidad infantil, la diabetes, epilepsia, ansiedad, depresión y problema de conducta, entre otros. Desarrolló un programa llamado El Juego del Optimismo, en donde incorpora principios de la terapia cognitiva conductual y de psicología positiva. Ha dirigido tesis de doctorado, maestrías, licenciaturas y especialidades en neuropsicología. Actualmente es autora de varios libros y capítulos en los libros de Psicología de la Salud y ha escrito artículos en revistas científicas y de divulgación. Ha sido encargada de la estandarización a nivel nacional de distintas pruebas psicométricas y organizado y participado en distintos coloquios y congresos nacionales e internacionales. De igual forma, participa activamente como conferencista y actualmente es presidenta de la Asociación Nacional de Profesionales de Ciencias de la Salud Cognitiva y del Comportamiento. Ahora bien, sin más preámbulos, cedemos el micrófono a nuestra excelente expositora, Andrómeda Valencia. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Muchísimas gracias por la invitación. Es un gusto poder estar con ustedes y compartir este espacio con colegas, que siempre un grupo de profesionales que se une para mejorar su actividad profesional. Es un gusto y una enorme alegría contar con estos espacios. Y bueno, para aprovechar nuestra charla del día de hoy, pues quiero iniciar platicándoles que este es un tema realmente interesante e importante, que como profesionales de la salud y como profesionales de la psicología, pues desafortunadamente en algún momento tenemos que abordar directa o indirectamente, y por lo tanto comprender cuáles son algunos de los elementos que nos ayudan a manejar de forma adecuada el duelo en la población infantil es una herramienta fundamental. Y bueno, pues el día de hoy vamos a estar platicando sobre este tema y me gustaría pues iniciar primero dándoles también la bienvenida a todos ustedes que nos acompañan el día de hoy y que hacen posible que esta reunión pues también sea muy exitosa. Además de darles la bienvenida, pues me gustaría, como ya les comentaron, que más adelante, cuando tengamos oportunidad de abrir la sesión de preguntas y respuestas, con toda confianza, si hubiera cualquier duda, me la hagan saber para que podamos disfrutar todos de esta reunión. Y bueno, el día de hoy vamos a tratar de organizar nuestra conversación para poder platicar con respecto a lo que son
las pérdidas y aclarar qué es el duelo, y más adelante hablar sobre cómo podemos nosotros tener esta conversación que en algunos casos puede resultar complicada o difícil debido a las propias características que tienen los niños y en algunos casos también los adolescentes, en donde hablarles sobre la muerte, la posibilidad de que alguien a quien quieren pues ya no esté con nosotros, o inclusive la posibilidad de que esta sea una situación o una circunstancia que les toca vivir directamente, pues es de repente complicada. Así que vamos a platicar sobre algunas características que nos pueden ayudar a hablar con ellos sobre esto. Y finalmente, vamos a aterrizar algunas recomendaciones para enfrentar justamente este proceso desde el aspecto familiar, como terapeutas, en este caso con un enfoque basado en evidencia desde el modelo cognitivo-conductual y también con algunos componentes de psicología positiva. Es decir, buscaremos que no solamente se quede como una experiencia que tienen que vivir los niños, sino como una experiencia que también les ayude a desarrollar un proceso de crecimiento emocional y que puedan transformar una experiencia dolorosa en un elemento de crecimiento personal. Otros puntos que vamos a abordar pues el día de hoy pues tienen que ver justamente con aterrizar qué es lo que nosotros entendemos como una pérdida, y si te das cuenta pues no, aunque de repente nos viene a la mente a lo mejor una situación de muerte, cuando hablamos de que alguien está enfrentando una situación vinculada con una pérdida, pues estamos hablando de muchas opciones posibles. Y en la infancia es muy importante reconocer que los niños viven procesos de transición que son parte del proceso de desarrollo y que en muchas ocasiones puede generarles que tengan dificultad para adaptarse a estas condiciones. Hablamos de una pérdida cuando nosotros estamos poniendo sobre la mesa o identificando que hay alguna situación que los niños o nosotros como adultos percibimos como como un daño en los recursos personales, a veces también recursos materiales o incluso elementos simbólicos como puede ser la amistad, por ejemplo, y que son elementos con los que nosotros hemos establecido una cercanía, una relación y por lo tanto existe un vínculo emocional. Ese daño que se establece en ese vínculo puede provocarnos una respuesta emocional, y esa respuesta emocional es a lo que nosotros conocemos o identificamos como una situación de duelo. Así que es totalmente normal que si en algún momento hemos tenido una relación significativa con otros o incluso decíamos con algún objeto, ¿no? Este era mi libro favorito, mi pelota de fútbol tan especial, mi juguete de la infancia, y algo le sucede, pues de inmediato tenemos esta respuesta emocional asociada a la ruptura con ese vínculo que hemos previamente desarrollado. Algunos de los tipos de pérdida más comunes y que, como ya decíamos, son totalmente normales y esperados, pueden ir pasando a lo largo del desarrollo, y es posible que a veces no solamente los niños estén pasando por un proceso de pérdida, sino que también otros elementos, otras personas significativas de su familia también estén cursando por alguna reacción o algún momento en donde ha habido un cambio, un desajuste, y por lo tanto también tengan que enfrentar algunas de estas condiciones. Entonces pensemos cuando estamos nosotros en un proceso de cambio, de crecimiento o de desarrollo en donde podríamos llegar a identificar, por ejemplo, la pérdida de la identidad, algunos elementos en donde yo antes era, por ejemplo, para los niños muy pequeños, donde yo era el más grande del kinder, yo era el niño grande del salón, y de repente entro a la primaria y ahora soy el más pequeño, soy el más chiquito de toda la escuela, y entonces de repente, ¿quién soy? ¿El más grande o el más pequeño? Y por supuesto, cuando entramos a la adolescencia, que hay muchas dudas sobre quién soy, qué me gusta, cuáles son mis intereses e inclusive mis preferencias sexuales, también hay un cambio interesante. Esta parte de la identidad puede generar a veces prejuicio o estigmatización, donde nosotros empezamos a reaccionar con esas etiquetas que nos vamos colocando a nosotros mismos o que nos colocan otras personas. Hay otras pérdidas que son muy evidentes y que en México de una u otra manera vivimos como sociedad frecuentemente por las propias circunstancias geográficas de nuestro país.
en donde de repente tenemos pérdidas asociadas a desastres naturales y en la actualidad también asociadas al cambio climático, que están vinculadas, por ejemplo, con desastres naturales como pueden ser las inundaciones, los sismos. También hay otras condiciones que de repente nos llevan a tener este tipo de circunstancias, como pueden ser las condiciones de desastres socioemocionales o socioafectivos, como puede ser, por ejemplo, un accidente automovilístico, como puede ser un enfrentamiento social, como las guerras, etcétera, o inclusive, desafortunadamente, en nuestro país también muchas condiciones sociales de violencia que de repente nos llevan a tener condiciones de vulnerabilidad que valoramos, por supuesto, como una pérdida constante. Hay otras pérdidas que pueden ser más ubicadas en el espacio social en donde nosotros nos vamos a desarrollar, como las pérdidas escolares o las pérdidas laborales, el no aprobar un examen, el reprobar un grado escolar, que ya en nuestro país no es tan frecuente, sin embargo, también el no ir de la mano con el desarrollo o el acompañamiento que llevan mis compañeros, mis hermanos, etcétera, puede generarle a los niños también una percepción de que hay una pérdida en ese sentido. Y para los que somos más grandes o tenemos ya también otros escenarios como la pérdida del empleo o también un cambio de puesto, inclusive si este es para mejorar, tener, por ejemplo, estas reuniones con tus colegas o tus pares y de repente ser el jefe o de repente perder ese estatus también nos puede generar estas condiciones. Y por supuesto, para nosotros en el campo de la psicología de la salud, una de las más importantes es el deterioro asociado al cuerpo o los procesos de enfermedad que van de la mano con entonces este significado de haber perdido la salud o de estar viviendo un proceso de adaptación que quiere considerar la pérdida de funciones importantes como la movilidad, la vista u otras condiciones y que también a veces simplemente no están asociados con una enfermedad, sino con este proceso natural de envejecimiento, en donde, bueno, pues ya no me siento, aunque mentalmente creo que tengo 20, pues a lo mejor mi cuerpo ya me dice que necesito hacer las cosas a otro ritmo y de otra manera, e ir dándome cuenta de esto también genera a veces este tipo de procesos. Y finalmente, algo de lo que vamos a estar platicando hoy en particular son las pérdidas afectivas que están asociadas a la ruptura de ese vínculo que se establece con personas que son significativas para nosotros, como puede ser la muerte de un ser querido. En el caso muy específico de los niños también, la separación de amigos, de mascotas o la pérdida de las mascotas y procesos que a veces son inevitables y que en nuestra sociedad pasan con mucha frecuencia y que también generan en los niños procesos asociados a este tipo de pérdidas, como son la separación de los papás, la separación de los abuelos, la separación de los hermanos o algunos procesos de divorcio, sobre todo si estos tienen características de divorcio complicado. Entonces, si te fijas, tenemos una gran variedad de circunstancias que a veces nos pueden ocurrir a lo largo de nuestra vida que pueden estar asociadas con una pérdida. Si todos pasamos por estas condiciones, ¿qué hace que alguno de nosotros tengamos un mayor efecto o un efecto negativo asociado a esa pérdida? Y algunos investigadores hablan de la magnitud de la pérdida, como del tamaño o el efecto que esto puede tener. Entonces, bueno, no es lo mismo que se te pierda de repente a lo mejor una libreta que nunca usabas y no la encuentras el día de hoy, a perder las llaves de tu carro. O no es lo mismo perder las llaves de tu carro cuando tienes prisa, que a lo mejor simplemente no encontrar dónde están dentro de tu propia bolsa. Este ejemplo tan sencillo, pues nos puede llevar también a identificar que hay varios componentes que están presentes en el proceso de la pérdida. Este impacto que nosotros vamos a percibir con respecto a la pérdida puede llevarnos a ubicar que esta es una pérdida menor o una pérdida de escala superior o mayor con un efecto o una magnitud emocional también mucho más grande. ¿Qué elementos están relacionados con esta evaluación o percepción de la pérdida? Pues tiene que ver con el nivel de dificultad, qué tan complicado es para mí adaptarme a esta situación y la propia complejidad de la situación que está asociada a la pérdida. Por ejemplo, aunque puede ser muy doloroso perder a un familiar, a un ser querido,
en muchas ocasiones, por ejemplo, cuando la pérdida está asociada a la vejez y ya nuestro abuelo, nuestra abuela tenía ciertas dificultades, estamos ya preparándonos poco a poco, identificamos que es una situación que puede llegar a ocurrir debido a la edad, a las condiciones de salud, etcétera. A diferencia, por ejemplo, de perder a un hermano o perder a un hijo que es muy pequeño y además perderlo bajo condiciones de violencia o perderlo inclusive en un accidente o de alguna forma que implica de manera natural también una respuesta traumática por las propias condiciones. Entonces también es muy importante identificar que no todas las pérdidas van a tener esa magnitud o ese efecto en las personas y que en muchas ocasiones tenemos que poner sobre la mesa cuál es el nivel de dificultad que experimenta el niño o la niña para adaptarse a esta situación y cuál es la complejidad del contexto en el que se va a dar esta situación para que nosotros podamos identificar cómo es que el niño o la niña se va a adaptar y qué impacto percibido puede tener esta situación. En ese mismo sentido, mencionábamos hace un momento que una de las características importantes que están asociadas a la pérdida es que hay una reacción emocional y esa respuesta emocional es lo que conocemos nosotros como un duelo. Y entonces cuando nos hacemos la pregunta de qué es un duelo o cómo lo viven los niños, es importante también considerar algunos elementos. Primero, que es un proceso emocional que van a experimentar todas las personas ante una pérdida, es decir, podemos evitar que los niños experimenten un proceso de duelo, podemos hacer que se salten esta opción y bueno, la respuesta es no y no deberíamos buscar que eso suceda porque este es un proceso natural en el que nosotros vamos a identificar pues que justamente los niños necesitan irse adaptando a estas condiciones. Y otro elemento muy importante es que el duelo se puede presentar en todas las esferas de nuestra vida. Ya lo mencionábamos hace rato que dependerá también del tipo de pérdida, será el tipo de duelo que también podemos nosotros tener. Y algo importante es que no es específico ni es una respuesta que van a experimentar solo los niños más grandes o los adolescentes o solamente los adultos. Es algo que cualquier persona puede experimentar a lo largo de toda su vida. Así que partiendo de la idea de que el proceso de duelo es algo natural y es algo esperado, ha habido muchas investigaciones que nos tratan de ayudar a entender qué tipo de respuestas emocionales vamos a encontrar. Y durante mucho tiempo trabajábamos fuertemente con las fases de duelo de Elizabeth Kubler-Ross, que nos hablaba de 5 etapas importantes. Ahora hay nuevas investigaciones que nos hablan no solamente de estas 5 etapas, sino que nos hablan también de otras reacciones que también podríamos esperar y que también nos ponen sobre la mesa que no son elementos lineales, es decir, que los niños y sus papás o los adultos no pasamos de una etapa para transitar a la otra de forma ordenada y organizada, sino que son una serie de respuestas emocionales que se van a dar y que le van a permitir a la persona ir asimilando, entendiendo y adaptándose a la nueva situación hasta que llegue el proceso que sabemos que es común en diferentes respuestas emocionales, que es la aceptación y la integración de esa pérdida a nuestra vida cotidiana. Mencionábamos que originalmente en los modelos más tradicionales se habla de un proceso de negación, donde no estamos aceptando la situación, un proceso donde es interesante que la persona puede tener ciertas dificultades para adaptarse a él. También tenemos respuestas emocionales que pueden incluir tristeza profunda o enojo profundo y también respuestas cognitivas que tratan de negociar, que tratan de entender y de reaccionar ante esta situación en donde la persona y los niños también tratan de negociar, tratan de explicar y de comprender mejor lo que está sucediendo. Observa entonces que hay reacciones que son claramente emocionales, de gran intensidad, mientras que otras tienen características más bien cognitivas. ¿Qué sabemos además de que se pudieran llegar a clasificar con estas etapas? Bueno, sabemos que hay diferentes respuestas y una forma que se ha identificado que nos puede ayudar también a evaluar, a observar si los niños, las niñas pueden llegar a necesitar algún otro tipo de apoyo o si estas reacciones son adaptativas y naturales y parte del proceso, es que las podamos dividir en términos de estos componentes o esferas en donde nosotros podemos evaluar cómo se van dando estas respuestas, reacciones y si estas empiezan a ser desadaptativas.
Una de las más importantes es que el proceso de duelo va de la mano también con respuestas fisiológicas. Estas respuestas del cuerpo son elementos que están asociados a la liberación de cortisol y de respuestas a nivel de los neurotransmisores que hacen que la persona, después de haber evaluado esta situación como una situación de riesgo, tal cual una situación de pérdida, pues va a generar una respuesta fisiológica asociada con niveles de estrés muy elevados. Y en ese sentido, las respuestas asociadas a los niveles de cortisol y de estrés, pues van a presentar cambios en el sistema simpático y parasimpático de los niños o de los adultos, en donde podemos identificar algunas respuestas que no necesariamente se van a dar de forma similar en todos, pero vale la pena considerarlas. En algunos casos, este dolor constante de cabeza, en muchos casos asociado a problemas también para conciliar el sueño, o a la falta de apetito que pueden llegar a tener las personas que están cursando por un duelo y que como resultado dan estas cefaleas. También hay momentos en donde se disparan más las respuestas vinculadas con ansiedad y con temor asociado justamente a este tipo de condiciones y vamos a tener entonces cambios en la frecuencia cardíaca que muchas personas y muchos niños reportan como un fuerte dolor en el pecho y si ustedes se fijan son respuestas fisiológicas más asociadas con niveles elevados de estrés o incluso niveles de ansiedad y por lo tanto uno de los sistemas que es más sensible a estas condiciones sin lugar a duda es el sistema digestivo en donde vamos a tener entonces malestar estomacal que puede referirse como constipación, diarrea, náuseas o esta simple sensación de tener un nudo en el estómago. Y ya les mencionaba también que otro de los elementos que está muy asociado con estas reacciones es dificultad para poder conciliar el sueño o los cambios en el apetito. E inclusive podemos observar para algunas personas también algunas respuestas físicas musculares, como pueden ser los temblores o de repente mucha inquietud o mucha motilidad en los niños, ¿no? Mucha respuesta más como hiperactiva. También tenemos otro tipo de respuestas que son también de corte cognitivo y emocional. En la parte cognitiva vamos a encontrar de repente cierta confusión, como no hay una clara comprensión de lo que está sucediendo, o inclusive aunque me lo expliquen, sigo preguntándome específicamente qué pasó, cómo pasó y qué sucedió. Y me gustaría también compartirles que estas respuestas pueden ir variando dependiendo de la edad de los niños. Por ejemplo, entre más pequeños son, la duración del evento, es decir, aunque ya le expliquemos a alguien que a un niño pequeño que su abuelo falleció, pues esta parte la pueden entender en palabras, pero después de unos días nos van a preguntar, oye, pero ¿cuándo regresa el abuelo? Esta confusión o esta falta de comprensión sobre lo permanente que es la muerte puede llevarlos de repente a tener ciertas preocupaciones. Es que lleva muchos días que no ha regresado, seguramente extraña su cama, ¿no? Y estar preocupado por ciertas cosas que de repente a los niños muy pequeños les puede generar este tipo de pensamientos. También hay dudas, de repente pensamientos obsesivos y sobre todo en los niños un poquito más grandes preguntándose si le dolió, si físicamente hubo sufrimiento, si le salió mucha sangre, ¿no? Algunos elementos que ya los más grandes empiezan a identificar y que puede generarles mayor preocupación. También a veces vamos a encontrar este tipo de fantasía o ilusión que pueden llegar a tener en donde pueden representar o identificar cómo les gustaría poder establecer contacto con la persona que ha muerto, ¿no? Y que forma parte normal de este tipo de pensamientos y sobre todo dependiendo de la edad, de cómo van a ir acomodando y entendiendo la información que les vamos dando. Y bueno, algo que me gustaría destacar y que forma parte también de estos procesos y que debemos de cuidar muchísimo para que no se conviertan en respuestas más bien asociadas con la ansiedad, es que es normal tener pensamientos rumiativos, es decir, estar pensando constantemente en lo que sucedió, pero parte del proceso y lo que nos va a ayudar a identificar que vamos mejorando es que también de estos procesos rumiativos empiecen a disminuir de manera gradual para dar cabida a otro tipo de pensamientos, sobre todo más enfocados en el presente y que le puedan ayudar al niño o a la niña a ir mejorando.
Entre las respuestas emocionales, algunas de las que vamos a encontrar, por supuesto, es el miedo, la rabia o la tristeza, algunas respuestas asociadas también con culpa, ¿no? Por ejemplo, esto pasó porque yo no fui obediente, esto pasó porque no me quise comer todo lo que me dio en la comida de ayer o en la sopa. Impotencia también es que yo debí de haber dicho algo, yo debí de haber hecho algo, etcétera. Y también genera mucha inseguridad de repente porque esto representa para los niños, las niñas y los adolescentes esta sensación de que esto puede volverse a repetir y que otras personas a las que aman también pudieran pasar por una situación similar. También hay otras emociones que pueden expresarse en este momento como un amor muy grande y una expresión de necesidad de compartir ese afecto positivo que tienen por la persona que ya no está. Y finalmente también emociones más relacionadas con el propio proceso de aceptación. Otra esfera que deberíamos de evaluar y que deberíamos de tomar en cuenta para identificar cómo va este proceso de el duelo son, sin lugar a duda, las respuestas conductuales, la parte del comportamiento que podemos observar en los niños, donde en un principio se reporta que puede haber mayor presencia de aislamiento, de llanto, estar irritables o con poca tolerancia. Hay que recordar que los procesos de depresión y la sintomatología depresiva, aunque no sea todavía un trastorno depresivo en la infancia, se traduce o se representa también con síntomas que están a veces confundidos entre el comportamiento agresivo y poco tolerante y los propios procesos de estos síntomas de depresión. Entonces es normal que de repente los encontremos irritables, poco tolerantes, con conductas que pueden ser observadas como agresivas o incluso con conductas que no son acordes a la etapa del desarrollo. Es muy importante considerar que hace tiempo le llamaban a este rubro respuestas de regresión y ahora sabemos que más bien estamos hablando de conductas que ya los niños habían superado, de habilidades que ya habían logrado y que de repente dejan de realizar y que por lo tanto vale la pena observar. Y también cambios importantes en sus hábitos, como la forma de irse a dormir, como la falta de interés en algunas actividades o como mencionábamos hace rato, la falta de apetito o el cambio en sus patrones de alimentación o de sueño. Vamos a encontrar también que tenemos otros elementos que son importantes en el comportamiento y que vale la pena observarlos que no solamente se dan a nivel individual, sino en la interacción o en otros escenarios que son importantes. Por ejemplo, la falta de interés en actividades que antes encontraban los niños como placenteras o que los motivaban, como salir a jugar con los primos, salir a jugar con sus amigos, a lo mejor tener alguna actividad el fin de semana, ir a nadar, ir a jugar, etcétera, y ahora los vemos indiferentes ante circunstancias que ellos disfrutaban y también en algunas ocasiones un cambio importante en el desempeño académico. Esto también relacionado con los cambios en los hábitos, pero también porque vamos a encontrar que hay más dificultad para concentrarse, hay más dificultad para recordar, por ejemplo, que les habían dejado una tarea, fácilmente olvidan algunas cosas que pueden ser relevantes para el rendimiento escolar y finalmente, si esto no lo comparten con los profesores o no se establece una red de apoyo donde estemos observando tanto en la escuela como en casa que esta es una etapa de transición normal, esto puede generarle a los niños esta sensación de que además de todo lo que les está pasando, ahora tienen problemas en la escuela y además de todo lo que estoy viviendo en casa, ahora ya no soy bueno en matemáticas, ahora ya no puedo hacer la tarea, ahora ya entonces me siento desprotegido también en este escenario y entonces dejo de interesarme y hay que recordar que los niños fácilmente pueden caer en desesperanza aprendida y empezar a pensar, bueno, ¿y para qué me esfuerzo si de todas formas el maestro me regaña, si de todas formas ya no logré hacer la tarea? Y esto generar que estos ciclos se hagan todavía más complejos para los niños. Entonces, nosotros como adultos, ya sea desde el lado de ser familiares o desde el lado de ser profesionales de la salud que les vamos a brindar acompañamiento y apoyo, tendríamos que explorar estas esferas, cómo se van dando, cómo encontramos a los niños y los papás o las personas que son sus cuidadores primarios son la fuente ideal para decirnos si han notado cambios en estas esferas, además, por supuesto, de la entrevista y la observación directa con los niños.
Otras reacciones que vale la pena considerar, ya decíamos también que en algunos casos el proceso de adaptación no es lineal, no es como empecé en shock, luego me puse triste, luego me puse enojado y finalmente lo acepté. Hay niños que la pasan muy bien aparentemente en las primeras semanas, no me refiero a que estén felices, sino que pareciera que se están adaptando muy bien al proceso de la pérdida y unos meses después empezar a tener este tipo de reacciones. A esto se le llama duelo demorado y por lo tanto vamos a encontrar que forma parte de un trastorno donde no se van a dar las manifestaciones del mismo de manera inmediata, sino posterior, meses después al evento que ocurrió. También vamos a encontrar que otros niños tienden a recuperarse muy bien y hace algunos años se consideraba que la recuperación saludable o aparentemente rápida de los niños estaba enmascarando alguna patología. Ahora sabemos que también existe algo que son las respuestas resilientes y en particular lo que se conoce y actualmente se estudia como crecimiento postraumático. Muchos niños, dependiendo del tipo de pérdida, y ya decíamos las condiciones o el contexto particular en el que se da pueden desarrollar también síntomas asociados a estrés postraumático, sobre todo si ellos presenciaron un acto violento contra un familiar que termina en la muerte de su papá, su mamá, un hermano, etcétera, o si estuvieron presentes en un accidente automovilístico o las condiciones en sí mismas fueron traumáticas. Pero también está el otro lado de la moneda y también se ha observado que tanto niños como adultos tienen la posibilidad de recuperarse ante estos desafíos y generar lo que ahora se estudia como crecimiento postraumático, donde no solamente se recuperan o mejoran de esa situación, sino que además tienen un proceso de maduración, de desarrollo de habilidades y de competencias que los hace todavía hacer más uso de esas fortalezas y recursos personales con los que ellos cuentan. Y bueno, ya que dimos este contexto y que estuvimos platicando sobre qué es una pérdida y qué son los elementos asociados al duelo, me gustaría ahora compartir un poquito cuáles son algunas de las estrategias de intervención que podríamos utilizar si tenemos que compartir o tenemos que dar orientación o apoyo hacia los niños que están en este proceso de duelo. Y una de las primeras preguntas que nos hacen es, ¿cómo podemos hablar con los niños sobre la muerte o cómo podemos como familia o como contexto educativo ayudarlos durante este proceso de duelo? Lo primero y algo bien importante es recordar que es realmente positivo platicar con ellos sobre lo que está sucediendo y que en muchos casos se minimiza la respuesta emocional de los niños pensando están muy pequeños, no tiene tanta importancia, ellos lo van a superar, no hay que decirles para no asustarlos, etcétera. Y realmente lo que está sucediendo es que le generamos a los niños mucha incertidumbre y todo lo que nosotros no les contestemos, ellos van a generar sus propias respuestas y en muchas ocasiones estas respuestas son equivocadas, sin fundamentos o pueden generar también el nacimiento y el desarrollo de creencias irracionales o desadaptativas asociadas con lo que es la muerte. Por ejemplo, decirle a un niño, es que tu abuelo se enfermó y por eso se fue al cielo. Aquí ya hay varios elementos que pueden poner en riesgo esa salud emocional de los niños pensando en que cualquier persona que se enferma puede morir, que aunque es verdad que puede ser un desenlace, pues una persona que tiene una gripa sencilla o un dolor de estómago, no estamos esperando que tenga ese desenlace y también decirles que están en todos los lugares viéndonos puede generarle a los niños a veces una respuesta también desadaptativa, como estoy en mi recámara y no quiero cambiarme porque me está viendo el abuelo. Entonces, de repente tenemos que ser muy cuidadosos con cómo les planteamos esto para que no se generen confusiones. Entonces, bueno, algo que es importante para que podamos hablar con ellos es entender que la comprensión sobre el concepto de muerte depende de la edad y del desarrollo cognitivo de los niños. Así que entre más pequeños están, más sencilla es la respuesta y entre más grandes están, se va haciendo más compleja, no porque sea más difícil, sino porque a lo mejor ellos necesitan tener más información entre más grandes para poder llegar a entender mejor qué fue lo que sucedió. Entonces, el nivel de comprensión va de la mano con el nivel de desarrollo. Para poder hablar entonces sobre la muerte, consideremos que el concepto de muerte tiene 3 elementos importantes que se han estudiado a lo largo del tiempo y que son importantes de compartir con los niños.
Uno es que la muerte es permanente. Entre más pequeños están, más difícil es que ellos puedan comprender esto, porque inclusive en las caricaturas y en los programas de televisión se observa que el personaje muere y al siguiente capítulo vuelve a revivir, o el personaje del videojuego muere, pierde vidas y luego gana de nuevo otras vidas y vuelve a jugar. Entonces, esto de permanente es muy importante de ayudarle a los niños a que lo tengan claro. No es algo que vaya a cambiar, sino que de aquí en adelante va a continuar esta misma situación. Otro elemento importante es que la muerte es universal, no importa si eres grande, pequeño, niño, niña, si te portas bien, mal o regular, si me caías muy bien o no. La muerte es algo que nos acompaña absolutamente a todos y que es parte de nuestra propia naturaleza y de nuestro propio proceso de desarrollo. Y el otro es que la muerte es inevitable, a pesar de que haya muchas películas, muchas series o muchos cuentos en donde se busque evitar a la muerte, la realidad es que la muerte es algo que nos acompaña desde que nacemos. Así que partiendo de estos tres elementos, hay que ayudarle a los niños a que los entiendan, precisamente para evitar estas confusiones de, bueno, ya pasó mucho tiempo cuando regresa el abuelo, o esto no le pasa a las personas que hacen esto, o esto le pasa solamente a quienes están siendo castigados, para evitar ese tipo de ideas o de pensamientos que pueden traer más consecuencias. Otro elemento importante es que la percepción de la pérdida va a depender también mucho de cómo nosotros le contemos a los niños la propia historia de la pérdida y del propio proceso también de adaptación que ellos observen en su contexto. Entonces, hablar de la pérdida con un bebé o con un preescolar o con un niño que todavía no tiene desarrollo del lenguaje, va a estar de la mano para ayudarle a que los hábitos y las rutinas no se vean tan afectadas. Por ejemplo, cuando fallece mamá o fallece papá, lo que buscamos es que el bebé no pierda esa rutina de afecto, de abrazo, de alimentación al que estaba acostumbrado para evitar que ese proceso de ausencia de ese cuidador, de esa persona cercana, genere en el bebé reacciones o resultados, por ejemplo, vinculados con ansiedad o con otro tipo de procesos desadaptativos. Cuando ya tenemos a un preescolar o un niño más o menos de 3 a los 6 años, hay elementos muy importantes que tenemos que cuidar, como su rutina, sus actividades de juego, enseñarle que hay otras personas que también pueden compartir con él momentos de alegría o divertidos y darle espacio también para que experimente y nos diga que extraña o necesita o quiere regresar a aquello que le gustaba. Cuando los niños son más grandes y se encuentran en la etapa de la primaria, hay más preguntas que se hacen porque ya comprenden mejor la duración del tiempo y se dan cuenta que esto es algo que no va a cambiar. Así que hay que tener paciencia para permitirles a ellos que también nos pongan sobre la mesa sus dudas y nos hagan preguntas sobre aquello que quieren saber sobre la muerte y estas cosas que de repente pueden en ellos generar de repente pensamientos rumiativos o obsesivos. Con ellos es muy importante ayudarles a no temerle a la muerte, porque de inmediato su pensamiento les pone sobre la mesa que esto es algo que le va a pasar a todos y empiezan a acelerar el pensamiento pensando que a todos nos va a pasar mañana. Entonces, algo que es importante es que aunque no sabemos cuándo va a suceder, es importante también darles este sentido de confianza y seguridad de que aunque esto es seguro, esta parte de morir, vale la pena dedicarnos a vivir, vale la pena dedicarnos a hacer las cosas que nos gustan y que disfrutamos y que podemos entonces también enfocarnos en estos elementos que son de goce y de disfrute a pesar de extrañar o necesitar mucho a la persona que ya no está con nosotros. Y cuando son adolescentes es muy importante considerar que ellos piensan también en el sufrimiento y en el dolor físico que va asociado con la muerte y también empiezan a plantearse preguntas un poco más trascendentales como ¿cuál es el propósito de vivir? ¿Para qué estoy aquí? ¿Para qué vivió tal persona? ¿Cuál es el legado que deja? Y también es muy importante reconocer que ellos van a necesitar un proceso más largo a nivel cognitivo para poder asimilar todo lo que piensan asociado a estas condiciones. Estos que acabo de mencionar son solamente algunos ejemplos para identificar cómo podemos trabajarlo diferente dependiendo de la edad del niño o de la niña.
En general, las recomendaciones que podemos tomar en cuenta para poder hablar con ellos es cuidar el ser honestos, el responderles con la verdad y respetar la emoción del niño. Por ejemplo, no decirle, pero no llores, ya tu abuelo no sufre. Bueno, si necesita llorar, démosle ese espacio para que llore, ¿no? Y eso es importante. Hablarle a los niños también implica motivarlos a platicar y permitirles ser parte activa de este proceso. Tú dime dónde te gustaría que pongamos las flores para el abuelo o la abuela, de qué color te gustaría que le escribamos o escojamos la hoja para escribirle una carta para despedirnos, qué te gustaría hacer el día que vayamos a despedir al abuelo, te gustaría cantarle una canción, qué te gustaría hacer para que ellos también se sientan parte de estos elementos y de estos rituales. Construir con ellos un esquema positivo del proceso de una pérdida también es importante. Estamos todos aquí reunidos porque vamos a platicar de las cosas que más nos gustaban de la abuela y así que todos vamos a decir por qué la queríamos tanto. Entonces también está este espacio donde puedo expresar mi dolor, donde puedo llorar, donde puedo decir lo que siento, pero también puedo darme cuenta cómo mi familia, las personas adultas manejan sus propias emociones, cómo nos acercamos y nos abrazamos, cómo nos miramos con comprensión y los niños van construyendo también una idea diferente de qué debemos hacer cuando alguien está experimentando esta emoción tan fuerte y tan intensa. Y bueno, también al final, identificar el propio proceso de duelo de nuestro hijo, nuestra hija, nuestro paciente, porque como ya lo hemos mencionado, no hay una receta que nos diga todos los niños van a reaccionar de esta manera. Todos van a sentir dolor o enojo de la misma forma. Así que, ¿cómo lo está viviendo el niño o la niña con el que estoy trabajando, o mi hijo, mi hija? ¿Qué está experimentando? ¿Qué necesita para entonces poder darle este acompañamiento de forma adecuada? Considerando estas diferencias individuales y que cada uno de ellos tiene respuestas emocionales diferentes, podemos tomar en cuenta algunas actividades que nos ayuden a tener pues más herramientas para acompañarlos en este proceso. Desde la terapia cognitivo-conductual y algunos componentes de la psicología positiva, lo que se busca es ayudar en este proceso del que ya mencionábamos hace rato, la regulación de las respuestas fisiológicas, algunos elementos de acompañamiento cognitivo y algunos elementos de acompañamiento conductual que le permitan al niño o a la niña aprender a regular su respuesta emocional de una manera mucho más adaptativa y desde los elementos de la psicología positiva, ayudarles a la expresión positiva de las emociones. No estamos diciendo con esto que tienen que sentirse felices, sino más bien que puedan expresar con libertad estas emociones acompañadas de gratitud, acompañadas de empatía y acompañadas también a veces incluso de perdón, que son elementos muy importantes para poder procesar el que esa persona a la que yo quería y a lo mejor con la que me porté mal o bien, ya no está conmigo. Entonces, estos se ha visto que pueden funcionarnos de forma adecuada. Les he puesto en esta imagen 3 componentes o 3 niveles diferentes de atención. Por ejemplo, cuando nosotros observamos que el niño va o la niña va en un proceso muy saludable, que va de acuerdo a las etapas, que a veces está triste, que a veces se enoja, pero nada que represente una situación de riesgo, las metas del tratamiento serían trabajar desde la prevención y que el especialista de salud mental, en este caso el psicólogo o la psicóloga, pueda dar un acompañamiento en la elaboración del duelo, no porque vaya o se observe un problema, simplemente para estar atentos e ir acompañando ese proceso que en este momento está siendo saludable y totalmente natural y adaptativo. Y lo que buscamos es evitar que en algún momento se pueda generar o se pueda gestar algún duelo patológico. Si se fijan en la parte de la prevención, es simplemente dar acompañamiento, observar y simplemente permitir que el proceso de duelo tome su curso al ritmo que el niño o la niña lo requiera. En el segundo nivel, lo que vamos a encontrar es que ya detectamos la presencia de algunos síntomas de depresión o ansiedad. Por ejemplo, vemos que ha cambiado su forma de comer o nos damos cuenta que está presentando problemas para dormir o que está teniendo problemas de interacción o de comportamiento con sus compañeros en la escuela
y nos damos cuenta que estos cambios en el comportamiento le pueden llegar a afectar. Aquí lo que estamos haciendo en el segundo nivel es trabajar con esos síntomas que se están identificando para atenderlos de manera oportuna y encontrar otras formas de expresión que puedan ser saludables y que le permitan al niño continuar con su proceso de elaboración de duelo y que esto no siga avanzando hasta convertirse en un trastorno. En otros casos ya no es posible trabajar desde la prevención y ya tampoco va a ser posible que eliminemos estos síntomas o que los hagamos menos frecuentes o que los podamos disminuir porque ya se han instalado como la aparición de un trastorno. Es decir, cuando ya evaluamos tanto en la observación, en la entrevista o incluso con algunos instrumentos psicométricos, nos damos cuenta que ya hay como tal un diagnóstico de depresión o de ansiedad en los niños, que hay una dificultad para la adherencia a las recomendaciones. En algunos casos pueden llegar con nosotros porque tienen dificultades, por ejemplo, como puede ser gastritis, como puede ser dermatitis atópica o dermatitis nerviosa, porque los niños ya tienen alguna situación donde ya están en tratamiento farmacológico y lo que necesitamos es que se puedan adherir de forma adecuada a esa recomendación del médico para lograr entonces que el tratamiento multidisciplinario pues pueda ser efectivo y en este caso es la reintegración o el acompañamiento para el ambiente social y escolar para que éste no se vea afectado o no tenga otro tipo de pérdidas y rupturas. Ya perdió al abuelo, ya perdió al papá y además va a perder el ciclo escolar, ¿no? Ya decíamos que esto pues va a traer otra serie de complicaciones. Entonces, una vez que hemos identificado en las esferas que mencionamos antes cómo están los niños, ahora podemos movernos hacia estos elementos para identificar en qué nivel quieres trabajar. Algunas de los componentes que se deben de incluir en el tratamiento para los niños que ya tienen condiciones asociadas a los problemas del duelo es pues la evaluación propiamente del estado del ánimo, la evaluación conductual para poder identificar en qué nivel vamos a trabajar. Ya decíamos preventivo, ya decíamos con los síntomas de ansiedad, depresión o algún otro cambio conductual, o bien trabajar ya con la presencia de algún diagnóstico específico. Y uno de los elementos que más se nos invita a trabajar con los niños es la activación conductual como un elemento importante para la prevención de la depresión. Recordando entonces que la acción va a preceder la motivación. A lo mejor el niño no quiere salir a jugar, no quiere ir a la escuela, ya no quiere ir al campamento, etcétera, pero con las estrategias de activación conductual lo que hacemos es imaginarnos este carro, este bochito que no quiere jalar, que se le acabó la batería, que le damos un empujoncito y después por sí mismo va desarrollando este gusto, esta actividad. No quería ir con mis primos, pero ya que estamos ahí, se divierte, la pasa bien y esos momentos les sirven para poder estar en una mejor condición. Aquí mucho se trabaja de que ese éxito emocional es más el esfuerzo, es más valioso por intentarlo que en sí mismo el resultado final que vaya a tener. Se trabaja con ellos también el establecimiento de metas específicas y, por supuesto, los elementos asociados a los cambios de pensamiento para evitar que haya este tipo de respuestas rumiativas que van acelerando e incrementando las emociones negativas y ayudarles a ir aceptando poco a poco estos logros, sobre todo porque tanto para los adultos que son cuidadores como para los niños, a veces pareciera que una vez que hemos vivido o estamos viviendo un proceso de duelo, parece que hemos perdido el permiso para sentir felicidad o el permiso para tener buenos días, ¿no? Para disfrutar las cosas. Entonces, aquí trabajamos mucho con ellos esta parte para mencionar que así como hay días en que extrañamos mucho a la persona que ya no está con nosotros, también hay días en que podemos sentir felicidad, disfrute o mantener una actitud más positiva. Otro elemento muy importante que se invita a tener en cuenta es que haya espacios en donde los niños puedan con toda libertad expresar cómo se sienten, ya sea en la casa, ya sea en la escuela, ya sea con los abuelos, con otros familiares, donde no se sientan juzgados y puedan simplemente decirnos, la estoy pasando mal, me estoy sintiendo triste, estoy bien. A veces ese espacio va a ser un espacio terapéutico, pero a veces ese espacio lo van a tener con sus propios pares, con sus amigos, con sus hermanos, y es importante saber
que tienen un espacio donde se sientan seguros para poder hablar sobre lo que sienten. Así que bueno, un elemento importante en el tratamiento y también para trabajar con los papás o los cuidadores es el reconocimiento y la validación de las emociones que los niños sienten. Ya lo mencionabas anteriormente, si tiene ganas de llorar, si tiene ganas de decir que está enojado porque esta es una situación injusta, esto no se vale, pues es importante darle esa oportunidad de que lo exprese. También podemos utilizar otras expresiones de carácter creativo para que ellos puedan sentir esta libertad, como por ejemplo, dibujar cómo se siente tu corazón en este momento, dibujar cómo están tus emociones en este momento, cómo te sentías antes de que esto pasara y ahora cómo te sientes, y hacerlo a través, por ejemplo, de una escultura de plastilina o de foamy moldeable, o a lo mejor a través, como decíamos, de un dibujo, de una canción, de un cuento, que ellos mismos puedan expresarlo. Y esto, además de ser muy lúdico para ellos, resulta muy favorecedor para decir las cosas que a lo mejor directamente con palabras me cuesta trabajo expresarte. También vamos a promover la resiliencia y las emociones positivas. Ya les decía que se vale estar triste y se vale estar enojado, pero también puedes sentirte contento. Y también las personas que han perdido a alguien a quien quieren mucho vuelven a sonreír y vuelven sobre todo a incorporar todo esto que han aprendido. Y entonces en esta parte de la promoción de la resiliencia se va trabajando con ellos dependiendo de la edad. ¿Qué hemos aprendido de esta experiencia? ¿Qué puedo hacer diferente ahora? ¿Qué me gustaría hacer en el sentido del manejo de nuestras propias emociones? Y también poner sobre la mesa que hay muchas pequeñas actividades, simplemente el trabajar con los niños, por ejemplo, las expresiones o las verbalizaciones resilientes, como yo soy, yo tengo, yo quiero, yo puedo, puede favorecer el que ellos manejen mejor estas condiciones. También, ya decíamos, un espacio de calma donde el niño pueda sentirse cómodo, ¿no? A veces ese rincón de la paz que usamos para los niños que tienen problemas de regulación del enojo, a veces se puede utilizar para la regulación de la tristeza. Me estoy sintiendo tan triste que creo que no puedo parar de llorar, entonces podemos sentarnos en este rincón de la calma, podemos trabajar con ellos estrategias de relajación o de meditación, y eso les ayuda otra vez a regular la respuesta fisiológica asociada con esto. A veces es encontrar una canción para cantar muy alto para que nos escuche hasta donde sea que esté esa persona, a veces es dar un grito, a veces es dar un brinco, pero es encontrar, de acuerdo a las características de los niños, estos espacios donde ellos puedan después regular la intensidad de esa emoción. También vamos a promover el fortalecimiento de las relaciones cercanas, ahora vincularse más con los hermanos mayores, con su mascota, con los abuelos, con los vecinos, con otras personas para ir tejiendo redes sociales de apoyo que les permitan también ir incrementando esta percepción de que no se quedan solos y de que hay nuevas personas que se integran también a sus vidas. Otro elemento muy importante que ya lo mencionábamos hace rato con la activación conductual es que haya rutinas y actividades cotidianas que les permitan a ellos regresar lo más pronto posible a la normalidad. Nuevamente regresar a tu cama, a tu casa, a tu espacio, a tus horarios. Esto también favorece mucho la regulación emocional de los niños. Y bueno, a veces realizar algunos rituales que brinden oportunidad a los niños para despedirse es parte importante de la elaboración del duelo. Ya en este sentido, no me gustaría poner un solo ejemplo, porque aquí podemos ser muy respetuosos de las creencias, inclusive de las creencias religiosas de cada familia, hablarle al abuelo, llevarle flores a la tumba, ir a la iglesia, etcétera, pero que los niños participen de estos rituales. A veces solo se trata de darles la oportunidad de poder decirle adiós a la persona que ya no está con ellos, para que esto pueda tener como ese propósito y ese objetivo cumplido. Entre los rituales que más se utilizan están las cajas de los recuerdos, donde los niños ponen como tesoros que aprecian y que valoran de los momentos que vivieron con esa persona. Pueden ser fotografías, puede ser el ticket del cine cuando fuimos juntos, puede ser una envoltura del chocolate que le gustaba, etcétera.
Las cartas de la gratitud, donde le vamos a escribir a la persona que ya no está, por qué le queremos tanto, qué le agradecemos, qué aprendimos de él o de ella. Y por supuesto, nosotros como mexicanos tenemos muchos recursos sociales y culturales que nos ayudan a esto. Entonces vamos a preparar, no con tristeza, no con dolor necesariamente, sino con mucha alegría, el cómo vamos a poner nuestro altar de Día de Muertos y qué vamos a hacer para que quede precioso y hacer que los niños participen de forma activa en estos. Bueno, en caso de que los anteriores no fueran suficientes, recordar que hay que buscar ayuda profesional, sobre todo si estas recomendaciones las estamos trabajando con los papás y ellos se dan cuenta de que de todas formas no mejora el estado de ánimo o ya nos encontramos en este tercer nivel de atención, pues buscar ayuda o acompañamiento paidopsiquiátrico, a lo mejor ya con el neuropsicólogo, evaluando si estas afectaciones pudieran estar relacionadas con componentes de la salud mental del niño o la niña previos a la pérdida, es decir, niños o niñas que ya venían cursando con ansiedad o con depresión, que ya habían vivido previamente un evento traumático o que tenían alguna condición de vulnerabilidad que además se asocia con la pérdida actual que están viviendo, que también será un elemento muy importante. Y bueno, hay otro material complementario bellísimo que pudiéramos utilizar para acompañar este proceso. Hay una gran cantidad de cuentos y de materiales, tanto lúdicos como audiovisuales, como El corazón en la botella, este cuento que es muy bonito del vacío y otros elementos que van de la mano dependiendo de qué tipo de pérdida estamos viviendo. Hay unos cuentos para despedirse del abuelo, otros para hablar de la pérdida de los papás. Entonces, bueno, hay muchos materiales muy bonitos que se pueden tener en el consultorio o que se le pueden recomendar a los familiares para leer y trabajar con los niños. Y bueno, es muy importante recordar que los niños van a aprender de nuestra forma de reaccionar ante las pérdidas y que finalmente nosotros también modelamos y somos elementos importantes de ese proceso de aprendizaje. Para ir cerrando nuestra conversación el día de hoy, pues me gustaría poner sobre la mesa que no hay una única receta, que a pesar de que todos nosotros convivimos constantemente con la idea y con el tema de la muerte y que muchos de nosotros hemos vivido en carne propia estas experiencias, pues va a ser muy importante que tomen en cuenta que para los niños y las niñas en muchas ocasiones es la primera experiencia que tienen con la muerte. Y que aunque algunos de nosotros hemos sido afortunados y quizás lo hemos vivido ya después de nuestra adolescencia o ya en la etapa adulta, es para cada una de las personas una experiencia única relacionada con los recursos personales y las estrategias de afrontamiento que previo a este evento ya tenían. Entonces es muy importante considerar que hay que personalizar el trabajo que hagamos con ellos para buscar que sea un traje a la medida y acorde a la pérdida que están viviendo ellos. No me queda más que agradecerles por este tiempo, por su atención y me gustaría dejar por un momento estos datos de contacto aquí para que si están de acuerdo, María José, pudiéramos abrir el canal de preguntas y respuestas para antes de despedirnos ver si hubiera algún comentario de las personas que nos acompañan el día de hoy. Muy bien, doctora, muchas gracias y gracias por el conocimiento compartido el día de hoy. Sí, aquí abro el canal de preguntas. Corina Contreras nos dice, ¿hay algún tiempo esperado para superar según el nivel de dificultad y complejidad? Bueno, si nos vamos a los criterios para poder marcar cuándo ya se consideraría que las respuestas de los niños o las niñas están ya dentro de los parámetros de la depresión, por ejemplo, de la ansiedad, sí encontraríamos que estamos hablando de cierto número de semanas o de meses. Pero en general el proceso del duelo no tiene un tiempo estimado. Antes se hablaba, por ejemplo, de más o menos de un año y ahora sabemos que hay personas que van a tomarles un poquito más de tiempo porque la intensidad de su emoción es más estable y hay personas que tienen un desajuste muy alto y después en un corto tiempo vuelven a adaptarse. Entonces yo más bien pensaría que más allá de hablar de la duración, lleva 2 meses, 1 semana, 4 semanas, consideren el efecto y el impacto que tiene el proceso de desajuste
o el proceso de adaptación del niño. Evidentemente, si han pasado 2 años, en la vida de un infante es muchísimo tiempo, porque en 2 años dejaste de ser un niño pequeño para convertirte en un niño escolarizado o dejaste de ser un niño de primaria para entrar a la secundaria. Tus necesidades, creencias y procesos de maduración van siendo diferentes. En general, en los niños se esperaría que haya una mejoría importante entre el tercer y el sexto mes después de una pérdida, pero nuevamente dependerá de su nivel de madurez y del recurso o las habilidades que tenga. De acuerdo, doctora, muchas gracias. También Magdalena Mercado pregunta, ¿qué recomendaciones nos puede dar para el manejo del duelo por el fallecimiento de mascotas? Esto por lo relevante que son las mascotas para los niños. Las mascotas tienen un lugar muy especial, a veces, bueno, la mayor parte de las veces se convierten en un integrante más de la familia, tienen un espacio muy importante en el desarrollo socioemocional de los niños, entonces la pérdida de una mascota requiere darle la oportunidad al niño de vivir todo su proceso de duelo completo, despedirse de su mascota, tener su ritual, escribirle una carta, tener un espacio donde pueda seguirse comunicando con la mascota, darle la oportunidad de que lo viva a su tiempo y de su manera. Hay algunos elementos que nos pueden ayudar muchísimo, como el que el resto de la familia también participe en los rituales de separación o de despedida de la mascota, y considerar que dependiendo la mascota hay que ir preparando a nuestros niños para que esto se pueda vivir. De hecho, de forma natural, las mascotas nos ayudan muchísimo a enseñarle a los niños cómo reaccionar ante las pérdidas. Entonces, si estamos hablando de un pececito, si estamos hablando a lo mejor de un roedor que tienen una vida más corta, pues hay que estar preparados desde el momento en el que compramos o adquirimos o adoptamos a esta mascota. E inclusive con nuestros compañeros felinos o con nuestros compañeros perrunos, ¿verdad? También es importante recordar que por lo general viven menos tiempo que nosotros y que muchos de ellos van a acompañar a nuestros hijos durante toda su infancia, y cuando llegan a la adolescencia empiezan los procesos de pérdida de las mascotas que nos han acompañado desde que ellos estaban pequeños. Entonces ahí empezamos a trabajar y tenemos la oportunidad de enseñarles cómo se experimenta una pérdida para que ellos vayan teniendo oportunidad de practicar, de expresar sus emociones y de aprender a manejarlo de forma correcta. Muchas gracias por esa pregunta. Gracias, doctora. Y por último, dice, ¿qué estrategias o actividades se recomiendan para educar a los niños en muerte previo a que vivan un duelo? Y esta pregunta yo la hice, porque yo siempre he pensado, doctora, que al final de cuentas en los adultos es muy necesario, sería muy diferente que lleváramos una pérdida ya educándonos previamente a esa pérdida, pero sería necesario para los niños también. Sí, me parece muy importante. Esto que mencionábamos de cómo podemos prepararlos con la pérdida de las mascotas es un ejemplo de cómo podemos irlo trabajando. Ya en los adultos, en los que estamos más grandes, inclusive en los procesos de manejo y de atención hacia el bien morir, están algunas herramientas como preparar nuestra propia carpeta del adiós o nuestra propia carpeta de despedida, para que les diga yo, por ejemplo, mi esposo, mi familia sabe qué música quiero que me pongan, dónde está la lista de los invitados, cómo nos vamos a, qué espero que hagan ese día en términos de cómo quiero que la pasen también bien y tranquilos, etcétera, porque hemos incorporado esta idea de que vamos a morir como una parte natural. Entonces, así como preparamos de repente la fiesta o decimos mi color favorito es el rojo, etcétera, pues también vale la pena compartir este tipo de elementos. Con los niños, lo más importante va a ser compartir con ellos esos 3 elementos que mencionábamos al principio. La muerte es inevitable, la muerte es universal y la muerte es permanente. Esos elementos, irlos trabajando poco a poco, van a ayudar muchísimo a que ellos estén preparados. Y la otra parte, que es también muy importante, la muerte no nos separa de las personas que amamos, sino que nos enseña a quererlos y a valorarlos desde otra forma de interacción con ellos. Y eso también lo podemos ir trabajando todos los días.
las mujeres compartimos por cuestiones biológicas las mismas mitocondrias en todas nuestras células que tienen nuestras abuelas y todas nuestras mujeres que fueron nuestros ancestros. Entonces, por ejemplo, pues siempre estamos viviendo físicamente en la siguiente generación y así las traemos como de forma interesante. Entonces, hay muchas metáforas y muchas formas lindas de decirle a nuestra familia, a nuestros niños, que vamos a continuar con ellos sin espantarlos y sin caer en estas falsas creencias de repente o estas frases que a veces intentamos darles para ayudarles, pero que les pueden generar confusión. De acuerdo, muchísimas gracias, doctora. Era la última pregunta. Ya para concluir, quisiera pedirle si pudiera mostrarnos su constancia, Claro que sí. por favor. Y bien, de parte del Colegio de Profesionales de la Psicología en Sonora, otorgamos esta constancia a Andrómeda Ivette Valencia Ortiz por su excelente participación como expositora en la conferencia de modalidad de distancia, el manejo de duelo en la población infantil, impartida el 21 de agosto del 2024. Muchísimas gracias, doctora. Muchísimas Doctora Andrómeda, gracias. muchísimas Sí, gracias. adelante. No, agradecerle, simple y sencillamente agradecerle extraordinaria su exposición,